Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy es más que un placer, un lujo de tener como invitada a Liliana de Nicola. Bienvenida, Liliana. Muchas gracias. La verdad que es un lujo porque, bueno, Liliana es una estudiosa, es una trabajadora del desarrollo del psicoanálisis, en fin, ha hecho muchas cosas que ahora lo voy a leer al currículum, pero además, como recién le decía, es muy buena persona, por lo menos yo lo siento así, aparte de ser muy buena psicoanalista. Bueno, Liliana es licenciada en Psicología de 1966 en la Universidad de Buenos Aires, realiza el doctorado en la misma universidad, comienza su práctica clínica en el Hospital Gregorio Araoz de Lanús y en el Hospital Pedro Elizalde, Casa Cuna, siendo su primera supervisora nada menos que Arminda Verasturi, nuestra pionera en psicología de niños. Continúa luego en distintos hospitales en la atención de adolescentes y adultos. Paralelamente completa su formación eligiendo el psicoanálisis como marco teórico. Ejerce la labor docente y formativa de psicoanalistas en diferentes instituciones. Coordinadora de la Comisión para el Interior del País de nuestra institución de APA, supervisora en diversos hospitales, realiza publicaciones en congresos nacionales e internacionales. Docente de la Maestría de Psicoanálisis de APA-USAL, miembro titular de nuestra Asociación Psicoanalítica, también miembro de FEPAL, como somos todos, y miembro de la Asociación Internacional de IPA. Profesora del Instituto de Psicoanálisis de APA. Asesora de la Secretaría Científica de APA. Participante de la redacción del Diccionario Argentino en Psicoanálisis y cofundadora y coeditora de la publicación psicoanalítica La Peste de Tebas, que después, si tenés alguna por ahí cerca, en alguno de los cortes, para que después podemos mostrar la revista. ¿Bien? Bueno, cómo no. Bueno, el tema que hoy nos convoca es un tema, Liliana ha profundizado en muchos temas, pero bueno, le interesaba a ella y a mí me pareció muy buena la idea. ¿Qué entendemos por los sueños? ¿Por qué decís el sueño es un misterio que develó a la humanidad? ¿No? La gran obra de Freud desde hace ya muchos años, ¿no? ¿Qué serían los sueños? Porque vos empezás, ¿no es cierto? Bueno, como, ¿qué descubre Freud a través de los sueños que ha cambiado totalmente, ¿no?, el enfoque de la humanidad? Y cómo durante siglos siempre se ha hablado de los sueños milenariamente, ¿no? ¿Qué sería, Lili? Bueno, mira, realmente los sueños fue siempre un misterio para el ser humano, para el hombre. Tal es así que intentaron interpretarlo desde muchas eras anteriores a nosotros, muchos siglos anteriores a nosotros. Tenemos los sueños bíblicos, los llamados sueños bíblicos, que eran interpretados, el sueño del faraón, etc. Siempre intentando ver si en los sueños se podía determinar qué iba a suceder en el futuro, ¿no? Ese era el desvelo máximo, y se pensaba que, y todavía se sigue pensando, todavía lo pensamos cualquiera de nosotros, que el sueño nos dice algo muy importante sobre lo que nos va a pasar, ¿no? Porque el futuro es aquello que se nos presenta como un misterio mayor. Pero Freud va a descubrir algo muy importante en los sueños, tal que va a ser que si uno lee sus
su texto, su gran texto, que es Interpretación de los Sueños, va a encontrar allí todo el germen de su teoría. Su teoría está concentrada en interpretación de los sueños. O sea, que el sueño es algo que sucede en la noche, algo psíquico que sucede en la noche, y que va a mostrarnos cómo funciona nuestro psiquismo. Y eso es lo que Freud va a descubrir. Y va a descubrir además que el sueño no es una cuestión solamente estética, porque como es en imágenes, generalmente hay una regresión al lenguaje de imágenes. Se piensa que tiene también un sentido estético, que puede tenerlo sobre todo en aquellas personas que tienen una capacidad especial en lo estético. Tienen producciones oníricas muy atractivas. Sin embargo, todos nosotros realizamos una especie de escritura en imágenes, y eso es lo que descubre Freud, que los sueños son una escritura en imágenes. Muy parecido quizás a la escritura china o la escritura egipcia, donde se presentan combinados fonemas con imágenes, dibujos, detalles que puedan orientar al lector. Así son los sueños. En un principio parecen acertijos, ¿no? Sí, querías preguntar. Vos das lugar a una pregunta que muchas veces nos hacen los pacientes, ¿no? Yo no sueño nunca. ¿Todos soñamos? ¿No? Efectivamente, todos soñamos. La cuestión si recordamos el sueño, ¿no? El sueño es un dispositivo del psiquismo, algo que nos sucede en la noche, que es el trabajo psíquico que se produce. ¿Con qué? Con un material en bruto que las compuertas del dormir han abierto para que aparezca. Y no aparece en la vigilia, que estamos defendidos, ¿no? Estamos defendidos mediante la censura para que no aparezcan contenidos que no son muy gratos a nuestro narcisismo, quizás. No son muy gratos a nuestra moral, a nuestra ética, etc. Alguien podría decir, ¿cómo yo me veo como un asesino en el sueño? ¿Cómo yo como teniendo conductas perversas? Bueno, el sueño abre las compuertas y permite que aparezcan estos contenidos. Pero tal como aparecen sería traumático para el yo. Entonces, para el yo del que sueña, porque el yo es utiliza el sueño como un guardián del dormir. Para poder dormir tenemos que soñar, si no, nos despertamos. Vos me haces recordar el otro día un paciente que él antes de dormir, recién fue esta semana que no le pasó, tiene 40 años, ya hace muchos años, que para él la muerte, digamos, los muertos, siempre fue un tema muy significativo. Entonces él antes de dormir se prepara, palabra de él, ¿no? Se prepara para poder soñar siempre algo donde aparece una aventura, donde tiene que sobrevivir, donde tiene muchas cosas que tiene que sortear. Entonces, palabras de él, dice, con eso me duermo mejor, porque para mí es fascinante poder, como en una nena, digamos, corroborando lo que vos estás diciendo, el otro día dice, ¿por qué yo sueño cosas sexuales si yo soy chica? Pero soy yo, Susana. ¿Por qué? Porque yo no quiero eso, ¿no? Digo estos comentarios para dar... Claro, y bueno, digamos que toda nuestra teoría se basa en la clínica, o sea, lo que observamos todos los días. Yo estaba pensando, y no por nada elegí este tema, que estamos en el medio de una pesadilla, realmente. Ahora vamos a ver un poco lo de pesadilla. Sí, después vamos a ver qué significa. Pero estamos en el medio de una pesadilla, no es un sueño. Viste, cuando uno va a un lugar muy lindo dice, esto parece un sueño, ¿no? Verme acá me parece un sueño, llegué acá, ¿no? Y ahí tenemos un componente importante que por ahí tiene algo que ver con este paciente que se dispone a tener ciertos sueños gratos antes de dormir, que son los anhelos, ¿no? Los anhelos son ciertas realizaciones
que por ejemplo, un reconocimiento intelectual, podría ser aquella persona que reconocimiento de sus cualidades, reconocimiento de sus valores, alguien que realiza competencias, llegar a a ser un número 10, en fin, todos son anhelos, ¿no? Y los anhelos le dan una especie de escena al sueño, un entramado al sueño, ¿no? Pero todo eso está en base a algo muy, muy importante, que es el motor del sueño, que es el deseo. Entonces, esta persona que se dispone con determinados sueños, mucha gente lo hace, si bueno, soñá con algo lindo, pensá algo lindo antes de dormir, ¿no? Como una especie de regla, ¿no? Porque se sabe que se va a encontrar con algo grave. La causa del insomnio es esta, la sabemos los psicoanalistas, que la gente se queja de insomnio, especialmente en esta época, porque sabe que esas compuertas de la noche que se abren, lo lleva a un mundo, a una realidad funesta, ¿no? Pero el problema es que no puede, sabe que si se despierta, se entra otra vez en una realidad funesta, que es la de la pandemia. Entonces, es muy grave la situación, ¿no? Y la causa de insomnios frecuentes que poco a poco van cediendo, ¿con qué? Con la palabra analítica que se realiza en el entorno de la sesión analítica, ¿no? Si la palabra del analista que va leyendo esa escritura en imágenes que constituyen los sueños, pero que también son las asociaciones y las ocurrencias del paciente, ¿no? Va teniendo una lectura, otra lectura de aquello que sucede en la sesión analítica. En eso el insomnio disminuye mucho. Sí. Claro, bueno, vos das lugar, como estamos esto totalmente libremente en la asociación, ¿no? Sí. Que dijiste varios temas, ¿no? Uno es cuando la persona se dispone porque cree que va a soñar mejor o que va a dormir mejor, ¿no? Y donde de alguna manera, como vos decís, ya para evitar una situación que lo angustia, se prepara, pero a veces no lo logra. Muchas veces la gente te dice, ¿cómo es que es un deseo? Si yo sueño cosas horribles, ¿no? Entonces, el tema, y otra cosa que vos dijiste también, que todos soñamos, pero el tema es si nos permitimos recordar. O sea, porque ¿qué es lo que pasa cuando la persona nunca se acuerda? ¿No? Te dice, yo no me acuerdo. ¿Y qué es lo que sucede ahí? ¿No? Porque vos dijiste también una regresión. Entonces, a ver si podrías explicarlo un poco más. Hay gente que es colega y hay gente que no en la audiencia. Por eso creo que fue muy importante y es importante el tema. Bueno, mira, a veces es difícil las descripciones de estos contenidos, porque la teoría siempre, vamos a bajar un poquito a la clínica como para poder entenderlo, ¿no? Pero un sueño es una construcción, una especie de arquitectura que se hace con contenidos. Todos esos contenidos están basados en una aceptación desde la conciencia. O sea que nosotros hacemos, nuestro psiquismo realiza una especie de metáfora de aquello con lo que se encuentra en la noche. O sea, es una construcción, no es exactamente lo que sucede. El sueño de la noche, ese no lo vamos a conocer, por suerte, y por eso podemos dormir. Pero a su vez, y lo que se descubre es que en la noche uno se pone en contacto con algo que había extrañado, en el sentido de extranjerizado, algo que quedaba por fuera de la conciencia. Entonces un poquito se roza en la noche, eso que no queremos aceptar, que son terribles, y que a veces se ve en los films, ¿no? Los films de terror. ¿Por qué
gustan los films de terror, porque tiene una doble función. Una función de provocar miedo, pero al mismo tiempo atemperado, porque sabemos que solo es un film, solo es una película. Bueno, el sueño, cuando se construye con todo el trabajo de la noche, por el trabajo psíquico, al que se llama elaboración, va transformando eso que nos pusimos en contacto en la noche, que nos daba mucho miedo, en decir finalmente en un sueño que cobra una distancia que decimos, bueno, fue solo un sueño. Pero en algunos casos el sueño no se puede desprender del sueño. Entonces el sujeto sigue, la persona sigue en la realidad medio dormido, medio despierto. Y entonces esos sueños tan terribles, la realidad sigue siendo terrible. Entonces no puede desprenderse, no puede decir solo fue un sueño. Entonces la vida se le convierte en una pesadilla. Entonces, tenemos patologías muy graves. Vamos a ir al primer corte. Mientras tanto, fíjate si tenés alguna de las revistas cerca para poder mostrarla. Y enseguida volvemos. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Tus clientes están en línea. Publicita con nosotros. Para más detalles podés contactarte a lapropuestaradio@gmail.com. WhatsApp 11 40 58 78 54. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Bueno, estábamos sí, mostrarle la revista y después la vamos a mostrar. Bueno, esto ya tenemos, son 25 años que tenemos de trabajo. Y con muy buenos artículos. Sí, y bueno, este es uno, el 26 y estamos por el 76, así que hace mucho. Y son temáticos, bueno, por supuesto con un enfoque psicoanalítico y también intentando que se entiendan los conceptos, ¿no? Que lleguen a todo el mundo, porque hay algo, por lo menos que yo lo entiendo así, de que cada uno de nosotros, no solamente atravesando el análisis, tiene que llegar también a un autoanálisis, ¿no? Entonces, ciertos conceptos... Totalmente de acuerdo. Yo lo que digo siempre... No quiere decir que el autoanálisis sea suficiente, pero... No. Y que el inconsciente no es solo la hora de la sesión. Funciona a la noche, funciona a las 24 horas. Entonces creo que lo importante es lo que vos acabas de decir, comparto totalmente, ¿no? Después nos vas a decir a dónde pueden consultar o conectarse para la revista, ¿sí? Para que el productor lo pueda poner en el mail, ¿no es cierto? Cómo pueden hacer para poder suscribirse o poder conectarse para tener la revista o lo que quieran consultar. Bueno, con todo gusto, es una revista de difusión, está en algunas librerías, está en Paidós, está en algunas librerías, pero también Comunidad Russell la tiene. Y si no, me escriben a mí y yo trato, porque en este momento tenemos enferma de COVID a la secretaria. Y bueno, así que estamos ocupándonos nosotros, ¿no? Pero con todo gusto pongo en conexión todas las cosas. No, es muy buen material y por eso lo difundo, lo tengo, lo conozco y bueno, y creo que también vale la pena que hay mucha gente que no lo conoce y bueno, que se conozca. Bueno, siguiendo un poco con el tema,
Vos decías a veces cuando se repiten los sueños, ¿no es cierto? O sea, cuando la persona incluso está soñando y no quiere seguir soñando porque no le gusta. Dice, pero igual me sigue, ¿no? Yo sigo con eso. ¿Cómo sería ver esa situación, ese proceso, para después seguir conversando un poco? Y lo que recordamos no es el verdadero sueño que vos dijiste, es como un disfraz, ¿no? Entonces, por dos mecanismos que después nos vamos a explicar, pero y ahí está el trabajo nuestro como analista, ¿no? Pero, ¿qué sucede, digamos, o por qué a veces las personas repiten, como vos decías, ¿no? Hay sueños reiterados, se me hace mucho que tengo esta pesadilla o este sueño que es diferente, ¿no? Ahora después lo vamos a diferenciar. Mira, sí, lo más sencillamente posible que puedo decir es que el sueño sirve para recordar y para repetir ambas cosas, ¿no? Sirve para recordar una vivencia infantil intensa que hemos tenido, entonces, y que ayudó a formar ese sueño también. El sueño está construido sobre una fantasía, un recuerdo, algún resto, lo que llamamos resto diurno, o sea, de algo que sucedió el día anterior o hace 2 días, que generalmente tiene que ver con un deseo insatisfecho, algo que quedó insatisfecho. Supónganse que haya aparecido un deseo de comprarse algo lindo y quedó trunco eso. Eso puede ser lo que se llama un resto diurno para dar contenido al sueño. No es todo el sueño, sino que sirve al sueño, ¿no? Para formarse. Es como si ustedes tienen una tela y esa tela tiene hilos y el entramado se constituye con distintos hilos, ¿no? Bueno, eso es en cuanto al recuerdo. O sea que vamos, si nosotros trabajamos como hacemos los analistas, desentrañando el sueño lo desentrañamos, no lo traducimos, sino que lo desentrañamos. Eso es muy importante porque en general digamos un criterio vulgar sería que traducimos el sueño. Suponga, sueña con un obelisco, entonces está soñando con el falo. Eso es una traducción, ¿no? Pero no es la como si fuera el juego de la quinela, ¿viste? Más o menos, exacto. Bueno, la quiniela servirá, pero para nosotros los analistas es pobre esa traducción. Por eso es interesante el aprendizaje de cómo se desentraña el sueño. Ha quedado un poco como relegado el aprendizaje del desentrañamiento de los sueños, ¿no? Porque es fundamental. Y porque sí, lo que vos decías con los idiomas como el chino y demás, ¿no? Hay 2 mecanismos para explicarle a la gente, no es psicóloga, que es la condensación y el desplazamiento. Entonces, ¿qué significa a veces? Como la persona, siempre les digo, aunque sea recuerdan una palabra, una oración, y cómo nosotros a partir de eso, con la ayuda del paciente, se va desentrañando, se va descifrando, qué está condensado ahí, qué está desplazado, ¿no? Cuando vos decías por ahí, ¿cómo yo voy a asesinar a alguien, ¿no? Cuando yo nunca lo pensé. Entonces, bueno, estos 2 mecanismos, pero te digo a vos no, está bien, está muy bien lo que estás diciendo. No, me acordaba una cosa que a veces hacemos con los pacientes, algunos pacientes que me lo aceptan las bromas, porque el humor es muy importante en un analista. Es un componente donde se puede abordar contenidos muy funestos, pero con el humor se disuelve un poquito eso tan terrorífico. Entonces yo le digo, yo señor, no señor, pues entonces ¿quién lo tiene? Y hacemos así un juego que es una capacidad lúdica muy interesante que puede tener el analista, ¿no? Yo señor, yo dice no, pero hay algo que está diciendo que sí, ¿no? Que es el ser que aparece en los sueños. En los sueños, el yo armó el sueño, ¿no? Con los anhelos, pero se puso en contacto con el ser más íntimo del soñante, que es el que estimuló el sueño.
el elemento más íntimo, más recóndito de todos nosotros y más secreto también. Pero vos me querías preguntar algo. No, vos dijiste algo que me parece importantísimo, más secreto. El otro día una nena, que creo que hubo un abuso, estamos tratando de ver de quién, y entonces aparece, nunca había contado los sueños. Entonces me dice, yo siempre sueño cosas, pero soy yo, Susana, como culpándose, ¿no?, de sueños sexuales, de lo que pasaba, y bueno, de alguna manera esos secretos, ¿no?, eso de lo que no se puede hablar, y que los que sabemos analizar o lo hacemos, cómo nos ayuda, digamos, a poder construir esa realidad que es tan terrorífica y que amenaza tanto, que a través de los sueños se puede lograr, digamos, modificar, transformar, ¿no es cierto?, eso que fue tan terrorífico en algo que... Como si tuviéramos una nodriza que nos va relatando algo, pero ya en forma de relato o de canción de cuna. Yo escribí hace mucho tiempo un trabajo que hice un análisis y también una pequeña muestra preguntando a la gente qué canciones de cuna se acordaba. Y las canciones de cuna siempre iban por la mitad, ¿no? La otra mitad, que era terrorífica, de esa no se acordaba. Se supone que a los chicos le cantamos la mejor parte, ¿no? Es decir, si le cantamos que este nene lindo quiere ir a pasear y quiere pasear en coche y demás, pero si después en la segunda parte decimos que el coche se rompió, que el cochero es manco y todas esas cosas terribles que pasaron, pobre chico, realmente es una realidad muy funesta por esto se le llama investimiento narcisista, libidinal de la criatura que nace a un mundo terrorífico porque no tiene recursos, ¿no? Y va constituyéndose en la medida que hay un otro que lo ayuda, que le da elementos libidinales, que lo inviste y le dice mi amorcito, como quieran ustedes decirle. Allí hay un investimiento que va constituyendo la reserva libidinal, o sea, nosotros tenemos una reserva como para enfrentar las cosas más terribles de la vida, que si la aprendimos de alguien que nos invistió y nos dijo, vos sos el mejor, en algún momento nos tuvieron que decir eso, ¿no? Para mí sos mi amor. Todo eso es un investimiento libidinal, y como en un país tiene que tener reservas libidinales, el país tiene reservas, bosques, agua, verde, ¿no? Bueno, el ser humano tiene que tener reservas libidinales para enfrentar los momentos más terribles de la vida, que los tenemos, ¿no? Por ejemplo, esta pandemia es algo que tenemos que enfrentarla, algunos con más reservas libidinales, otros con menos. Si con menos reserva, estamos más al borde de la pesadilla. Entonces, es la sensación de desamparo, ¿no?, la que volvemos a vivir. Una sensación de desamparo. ¿Ante qué estamos? Explíquennos, díganme cómo es el futuro. Yo me voy a contagiar. Y si me contagio, me voy a morir, ¿no? El otro día le decía a una colega mía, hay tanto miedo a morir, que en aquel que tiene tanto miedo a morir, se muere por el miedo que tiene, porque no puede utilizar los recursos que tiene, ¿no? Y además, lo que se ha comprobado, que en una familia, por ahí, el que menos sospechaba murió y los otros no. Entonces, ¿qué pasa con el sistema inmunitario? ¿Y qué pasa cuando de afuera, como dijiste, así como no se ha cuidado las reservas del universo, como es la naturaleza, y vemos el caos que es en este momento, ¿no?, con el calentamiento, las inundaciones y demás? Bueno, esto pasa lo mismo con los animales, es decir, si no hay una información coherente y es todo el doble mensaje, la persona se enloquece. Entonces, si a eso se le agrega que no se sabe si va a haber vacunas, si no va a haber, si va a llegar, cómo vas a sobrevivir, porque económicamente es un desastre. Es decir,
cuando ya directamente se aturde el aparato psíquico, no se le brinda nada, bueno, la desolación, el vacío, el desamparo es muy grande, bueno, la angustia, digamos, no se puede tolerar y eso también favorece la pesadilla. Hoy en pandemia, una de las cosas que más se ve, vos a lo mejor también lo sabés, la cantidad de gente que se medica para poder dormir, porque no puede dormir. No solamente ahora en pandemia, sino antes o después, ¿no? Sí. Se medica mucho, la medicalización parece la solución mágica, es comprensible porque parece rápida, segura, ¿no? Y no tiene que pasar por la reflexión personal, y eso es comprensible, digamos, en el ser humano, ¿no? Es un difícil. Yo creo que muchos de nosotros estamos en contra de la medicalización y la patologización. Una cosa es cuando la persona realmente no puede dormir, necesita la ayuda de la medicación. Por supuesto. También es importante que vea qué es lo que le está pasando, porque una de las cosas que nosotros vemos en los chicos, el exceso de medicación en los adolescentes, ¿no? Pero bueno, antes de entrar, digamos, sobre el tema de los adolescentes y los sueños, ¿qué sería el entresueño para después entrar? ¿Qué es la pesadilla que se forma? No te escucho muy bien, a ver, ¿cómo decías? Perdón. Hay un ruido, no sé. Sí. Bueno, ¿qué sería para que pudieras desarrollar el entresueño? ¿No? ¿Y qué sería la pesadilla? Ya, la pesadilla es un sueño que no se completó, vamos a decirlo así, ¿no? El sueño es todo un trabajo psíquico que implica que se va construyendo, elaborando y trabajando una especie de relato que finalmente es relatado para alguien, ¿no? Hay un otro a quien se le dice algo. Puede ser alguien conocido o no, ¿no? Se sabe que los prisioneros en los campos de concentración que podían soñar, que podían hacer creaciones, podían sobrellevar las situaciones mucho mejor que otros, ¿no? Cuando yo visité hace un tiempo Teresínska, uno de los campos de concentración, allí había niños en tránsito que los llevaban después a las cámaras de gas, ¿no? Pero en ese momento los chicos dibujaban, y lo que se vio que dibujaban mesas donde estaban todos ellos alrededor de la mesa. Era como un sueño de volver a un hogar, ¿no? Y eso permitió, los chicos que dibujaban eso sobrevivieron. No quiere decir que por esa causa sobrevivieron, pero sí que tenían una capacidad especial de ensoñación que no la tenían el resto, lamentablemente. Lamentablemente existió eso, ¿no? Pero lamentablemente también de los que no podían realizar ese acto creativo, porque en todo esto hay una capacidad que es la capacidad de ilusión, ¿no? Entonces, ilusionarse es un elemento importante. Por ejemplo, en la melancolía esto falla, ¿no? No hay ilusión. Hay una canción que se dice "No me mates la alegría" o algo parecido, es el título. El melancólico mata la alegría del otro, ¿no? Con sus amargas reflexiones. Y vive en ese entresueño donde no se despertó del todo de ese sueño funesto y vive en la vida dormido, ¿no? Hay un pintor que no recuerdo el nombre, pero que pintaba todos sus personajes con los ojos entrecerrados, ¿no? Y le llamaba melancolía a esas. Hay alguien que vive entre el sueño y la realidad, y son realidades funestas. La realidad nunca es del todo satisfactoria, salvo en determinados momentos, pero bueno, esa es la vida del ser humano, donde sus deseos son insatisfechos, no del todo satisfechos. Hay momentos de sensación de plenitud
y momentos que detectamos que no somos lo que pensamos, ¿no? O sea que nuestro narcisismo se ve afectado. Ahora, vos me habías preguntado otra cosa, pero no. Sí, vamos a ir al último corte y después continuamos. Un poco con la pesadilla y con la fantasía. Muy bien. Enseguida volvemos. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Bueno, vos decías que a veces por el temor, digamos, por lo temido, hay personas que viven en sueño, ¿no? Como que incluso en este momento nosotros vemos con los adolescentes que también por otros motivos se levantan muy tarde, no son cuando los padres están despiertos y ellos duermen, ¿no? Como para separarse un poco de los padres, de donde realmente hablabas de la melancolía, ¿no? Cuando la persona vive durmiendo, ¿no? Donde de alguna manera no se atreve a despertarse a lo que viene. Sí, vamos a ver, el capítulo de los adolescentes es algo especial porque es el capítulo donde hay una especie de explosión hormonal que el jovencito o el joven tiene que enfrentar a veces con pocos recursos simbólicos. Entonces, bueno, se retrae en otro mundo, ¿no? Es característico, ¿no? La ensoñación, tanto que se la llamó la apatía como una característica, una enfermedad propia de la adolescencia, pero que se extendía a personas que se llamaba asedia, ¿no? Que era la cuestión del aburrimiento, es decir, el adolescente se aburre. Pero no es porque no tenga estímulos, sino porque la gente dice, bueno, le damos estímulos, pero se sigue aburriendo. La cuestión es un mundo interno, vamos a llamarlo así, es un mundo interno donde se ve invadido por intensas pulsiones con las cuales no sabe qué hacer. Entonces, el yo que hace frente a eso, el yo que tiene cierta vulnerabilidad, porque es un yo que está en conmoción, ¿no? Lo que hace es irse a dormir. El yo se duerme, se adormece, se retrae. Esto es muy característico y hasta a veces es, no voy a decir que es bueno, pero es una defensa natural el adormecerse, ¿no? Supónganse en una situación de mucho frío
Esto puede ser explicado biológicamente también, pero psicológicamente podemos decir que el sujeto se retrae y utiliza lo menos posible su vitalidad, porque la necesita para más tiempo, ¿no? Bueno, el joven se ve enfrentado a una explosión hormonal, ante la cual, como dije antes, no sabe cómo responder. Entonces se adormece, vive en otro mundo, es un mundo de lo que se llama la ensoñación. En el mundo de los sueños uno puede ser un héroe, puede ser realizar muchos logros, ¿no?, que no lo puede hacer en la vida real, tener en el caso del varón la mejor mujer, etcétera, etcétera. Eso es característico de la adolescencia. Yo creo que es soportable hasta cierto punto, y no es imponiendo que se pueda modificar eso, sino que a medida que va produciéndose la maduración sexual, el joven o la joven puede utilizar sus recursos, ¿no? Pero les vuelvo a decir lo de antes, la reserva libidinal, o sea, cómo ha sido su vida de amores y de odios, va a dar una reserva como para enfrentar situaciones graves, ¿no? Entonces, un país que cuida sus reservas también puede enfrentar situaciones graves, ¿no? Puede ser su reserva histórica, ¿no? No solamente de la naturaleza, es reserva histórica. Sí, cuando hablas de reserva, porque yo pensaba que los adolescentes, como los chicos chiquitos, también, el tema son la familia, ¿no? Donde de alguna manera los chicos tienen trastornos del sueño y que realmente hacen una vida como si fueran adultos, ¿no? De acuerdo a lo que los padres les conviene. Entonces, en un bebé, por ahí estar en lugares tóxicos con ruidos y demás, o por ejemplo, cuando los padres discuten mucho y los chicos tratan, digamos, de dormir para no escuchar, ¿no? Es decir, distintos factores que tienen que ver con el entorno, que también influyen en los trastornos del sueño. A veces hay pacientes que duermen de día, no que son adolescentes, ¿no? Claro, entonces, lo cual les trae una serie de problemas. Y porque la noche es temible, ¿no? La noche es temible. Sabemos que la noche es el momento de los fantasmas, de las visitas de los espectros, como la describen las producciones, ¿no? Literarias o fílmicas. Es decir, pero ¿qué son esos? Esos son nuestro propio mundo interno, no es que existan fantasmas, por lo menos yo no los vi todavía, fantasmas y demás. Nosotros configuramos como fantasmas nuestros fantasmas internos, ¿no? Eso que decimos, yo no lo conozco, pero me viene una especie de impulso desconocido que yo no conozco y aparece en la noche, ¿no? Y la noche es el momento de miedo, de terror, de pánico, ¿no? Entonces es el momento donde algunas personas no quieren dormirse, rechazan el dormir, porque saben que las compuertas que yo decía se abrieron, ¿no? Las defensas son menores y allí aparecen contenidos que durante el día los evitamos. Pero hay gente que durante el día vive también en pesadilla, ¿no? Entonces todo se vuelve persecutorio, todo se vuelve, digamos, anunciador de cosas fatídicas, ¿no? Entonces, esas personas viven en pesadilla. Una cosa es tener una pesadilla y otra cosa es vivir en pesadilla. Por eso, ¿qué sería pesadilla? Incluso te voy a hacer después otra pregunta con otro tema que vos manejás muy bien, que tiene que ver con los psicosomáticos, ¿no? Y las pesadillas. Es decir, pero antes de eso, ¿qué sería lo que vos dijiste? Vivir como una pesadilla, tener una pesadilla. Bueno, en la noche, es decir, el sueño de por sí es algo que le adviene al sujeto que se dispone a dormir. El sueño como tal, que después se relata, es algo que le adviene, ¿no?
no es que dispone del sueño. Después hace cosas con el sueño, su psiquismo trata de trabajar el sueño. Pero la pesadilla es un punto mayor todavía, ¿no? Es un paso más donde el sujeto se ve invadido por contenidos que no son placenteros, están en un orden de un goce intenso que no es de él, como el niño chiquitito. Por eso yo asociaba con el concepto de desamparo, ¿no? Se vuelve a vivir una sensación de desamparo durante la pesadilla, porque empieza con un sueño, pero de golpe el sueño se interrumpe porque los contenidos son terribles para el yo. Esos contenidos terribles ponen al yo en desamparo, en una situación de desamparo, que si no tiene esa reserva libidinal, no puede reconstruir esa pesadilla, o esa pesadilla sigue existiendo durante mucho tiempo, más allá de haberse despertado, ¿no? O sea que esa pesadilla después pasa a ser pesadilla en la vida. Por eso decía que esta cuestión de la pandemia es una pesadilla, ¿no? Que cada uno responde como tiene, de acuerdo a las reservas libidinales. Algunos hasta pueden hacer creaciones, otros pueden trabajar intensamente. Si todo lo que sea una reserva de libido que se tenga para investir contenidos, hacer proyectos, establecer lazos sociales, etc. Otras personas se agravarán y ahí es el momento de la consulta, ¿no? Nosotros tenemos muchas consultas, vos sabés, en este momento, porque, bueno, las patologías se agravan. Sí, bueno. Sí, y además, una de las cosas que vos sabés que en la red que hubo, que hay, de COVID de APA, que somos varios que hemos ayudado de forma gratuita, digamos, gente que nunca había ido a un psicólogo, ni tampoco a un psicoanalista, ni tampoco hizo tratamiento, pero la escucha analítica los ayudó muchísimo, ¿no? De distintas situaciones, desde un bombero con estado de pánico hasta situaciones de violencia familiar, o hasta ver que sus compañeras de hospital estaban internadas por COVID, una enfermera de Formosa, y para ella el hospital era su vida, su familia. Entonces se le movilizó justamente el temor a perder esa familia que ellos consideraban importante. Sí, yo creo que en este momento se ha agudizado mucho más. Ahora, ¿qué relación, según tu opinión, cuando aparece por ahí una pesadilla con la descarga en el cuerpo, es decir, con lo psicosomático? Bueno, vamos a decir el contacto con el cuerpo, ¿no? Porque en realidad ese contacto lo tenemos todas las noches cuando soñamos también. Sí. Es así que puede un sueño anunciar, antes que se dé cuenta el soñante, una enfermedad que se está gestando, ¿no? Yo tengo pacientes que el sueño estaba anunciando la posibilidad de una enfermedad grave, y bueno, trabajamos sobre eso, ¿no? Entonces el sueño tiene un contacto con el cuerpo. El yo es ante todo un yo corporal, y en el inicio es un yo corporal. Niño, yo coincido, pero quería que vos lo explicaras, porque comparto totalmente que justamente cuando aparece la pesadilla todavía podemos evitar a veces, ¿no es cierto?, que ya sea un cáncer o alguna situación más grave, ¿no? En algunos casos sí, no, algunos no podemos. Algunos no se puede, por supuesto. Sí, pero sí es un anunciado, porque es el contacto. Nosotros hacemos una especie de desarrollo simbólico que nos aleja de todo aquello que es lo más concreto, que es el cuerpo, su funcionamiento, etc. En la noche volvemos a tomar contacto con él, ¿no? Con estas cuestiones primordiales de nuestra vida, que están en nosotros. El funcionamiento del cuerpo es un elemento primordial que el niño tiene apenas nace, ¿no? Y antes de nacer también, por supuesto. Entonces, el contacto hace que
vos me preguntabas sobre las enfermedades psicosomáticas. Las enfermedades psicosomáticas son una expresión de esto primordial, ¿no? De esto primordial que se da en el cuerpo, ¿no? Va a haber mucho que estudiar, ¿no? Mucho que estudiar, lo que se llama efectos de las vacunas, por ejemplo. ¿Por qué algunas personas tienen sus efectos, otras no? Por supuesto, va a haber explicaciones biológicas y bienvenidas ellas, pero también tendremos que pensar qué pasó con el sistema inmunitario de esa persona, inmunológico, ¿no? ¿Qué pasó con ella, ¿no? Porque el sistema inmunológico está determinado también por la inmunidad emocional, es decir, que se le ha dado a ese niño para que pueda, que se sienta con la seguridad de poder desarrollarse en un ambiente cálido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo eso que tiene que ver con una historia individual, bueno, va a determinar mayores o menores enfermedades psicosomáticas. No todos tenemos enfermedades del cuerpo, algunos tenemos otro tipo de cuestiones, pero la enfermedad del cuerpo ha sido estudiada muchísimo. Yo más que nada, la pregunta era en relación justamente a lo que estamos hablando, ¿no? La pesadilla, que de algún modo no sería como algo más restrictivo, en el sentido de que puede, no en todas las situaciones, evitar por ahí una descarga masiva en el cuerpo, ¿no? Como vos dijiste en tu paciente. Y otra cosa que, por ejemplo, nosotros vemos también como trastornos es todo el tema de que te preguntan también los pacientes, que tiene que ver con la placa no relajante, ¿no? El bruxismo durante el sueño, ¿no? Donde para mí tendría que ser un trabajo de equipo con el odontólogo, el médico, nosotros, porque por más que la persona se cambie cada 6 meses la placa, el tema no pasa solo por la placa, ¿no? O sea, sino que es lo que está ahí a nivel inconsciente que aparece en el dormir. Vos sabés que estaba acordándome, vos mencionaste a Arminda Verasturi, que fue mi prima supervisora. La negra. Y ya teníamos pacientitos con bruxismo en esa época. Y nosotros, bueno, esa placa no existía, pero sí trabajábamos con el chico o la persona o el adulto, iba disminuyendo. El otro día una persona me decía, ¿sabe que ya no uso, no necesito más la placa, pero igual me la pongo, ¿no? Es decir, se fue convirtiendo en una especie de muleta acompañante durante la noche. Claro, el bruxismo es ese temblor que está más bien aludiendo al miedo, ¿no? Sí, de la bronca, el enojo, el no poder cortar, ¿no? Los dientes. Pero digamos, me parece a mí que se trabaja a veces como muy separado, ¿no? Todos los trastornos dentarios, odontológicos, que hay varios, y que tienen que ver mucho con la parte emocional. Entonces, tampoco nosotros podemos caer en un biologismo. Considero, por ejemplo, una vez a mí me pasó que después de una interpretación un paciente hace una convulsión. Entonces, bueno, llamo al neurólogo y él no lo podía creer, que estuvimos trabajando el tema de sueños, ¿no? Porque él estaba fascinado como lo que él veía en los estudios electroencefalográficos. Bueno, ahora hay también otras técnicas, ¿no? Pero cómo se correlacionaba con lo emocional, porque había hecho una convulsión y no aparecía, ¿no? Entonces a veces, como hay convulsiones que aparecen y otras no aparecen, claro, todo lo que significa el sueño, porque viste que ahora enseguida, por ejemplo, las apneas, ¿no? Todo lo que significa lo que se está haciendo, pero a veces como muy separado de la parte afectiva, de la parte emocional.
¿no? Y creo que se tendría que trabajar en equipo. Sí, en un tiempo de comienzos del psicoanálisis acá en Argentina, se trabajaba en equipo y hay grupos, por ejemplo, vos hablaste de odontólogos que trabajan en equipo y incluso la forma de abordaje del niño, por ejemplo, lo hacen con un criterio psicoanalítico. Bueno, después yo creo que los desarrollos de la ciencia fue tan rápido, ¿no? Tan rápido de la ciencia medicina y en otras ciencias, que es como si fuera una especie de que todo se soluciona con eso, ¿no? Todo se soluciona y el sentimiento de lo humano, la humanidad, es lo que queda más siempre retrasado, ¿no? Esa cuestión de preguntarle, y bueno, ¿y cómo vive usted? ¿Cómo es su familia? A ver, ¿con quién vive? ¿Está solo? ¿A la noche está solo? ¿O está acompañado? Sí, ¿cómo es su compañero? Bueno, quizás modificaría bastante el abordaje biológico también, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, me parece que no podemos evitar esto mismo que estamos haciendo ahora, ¿no? Lo tecnológico y los desarrollos que hubo en salud. Por suerte están, sí. Pero no olvidar lo otro, ¿no? Que existen también. Pero vos decías también, ¿no? Lo que está pasando con la pandemia, cómo en algunas personas permitió la creatividad, permitió el desarrollo. Yo misma, o sea, nunca pensé que iba a tener un programa, y bueno, surgió que me tuve que quedar en Buenos Aires, porque justamente por el protocolo y por el no cuidado no pude viajar a Mar del Plata. Y realmente, bueno, es maravilloso porque se permitió la conexión con otros países, con otras personas, y poder tener este espacio que puede ayudar, digamos, a pensar a la gente, aparte de entretenerse, ¿no? Así que uno tiene que tomar también no siempre lo negativo, ¿no? Siempre va los dos aspectos. Claro, y si aparece una tendencia negativa, saber que están las otras posibilidades, ¿no? Las creativas. Y entre ellas, la ilusión es un elemento importante, ¿no? Y la esperanza. ¿Qué dirías para ir cerrando, aparte de agradecerte? Porque creo que ya estamos en lo último. Si querés cerrar un poco con algún mensaje, ¿no? Para que la gente no tenga miedo a soñar, ¿no? A poder tomando lo que dijiste vos, que el sueño o la pesadilla puede ser una oportunidad para conocerse, ¿no? Y para mejorar algunas cuestiones. Pero hay que desentrañarlo y no es tan fácil tampoco, ¿no? Es complejo. No es una traducción directa que hace del sueño algo tan simplista, ¿no? Sí, pero desentrañarlo y buscar cuál fue el deseo motor de todo ese sueño ayuda a conocerse muchísimo, ¿no? Muchísimas gracias, Liliana, y te convoco para el año próximo para algún tema que vos quieras. Y bueno, yo voy a anunciar para el próximo jueves, vamos a desarrollar el tema con el licenciado desde Uruguay, Jorge Schneiderman, Ana Frank, un destello de luz en la noche más sombría. Así que los espero para el jueves próximo. Bueno, un saludo para los que nos han acompañado, ¿no? Sí. Igual pueden mandarte, vos sabés que el programa queda grabado, entonces la gente lo puede ver en YouTube cuando quiera, y bueno, de alguna manera hacen comentarios y está el mail de Liliana, así que cualquier cosa que quieran consultarla lo pueden hacer. Muchísimas gracias, Lili. Buenas noches. Chao. Buenas noches a todos. Chao. Hasta luego. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.